mi nombre es Pascal Fuentes, soy editora de contenidos de Televisión Nacional. Esto quiere decir que soy parte de en la pauta del departamento de prensa, en donde definimos las temáticas a tratar durante el día. Yo en particular tengo un área que se llama Sociedad, que integra educación, salud, ciencia y medio ambiente. Y dentro de esta área, además, edito productos más específicos, como el programa El Especialista Responde, que es de salud, un bloque que se llama Conciencia y las plataformas digitales de conciencia también. Eso. Perfecto. Ya, comenzando con las preguntas. ¿Qué desafíos para ti presenta TikTok para el periodismo tradicional? Bueno, como yo lo evalúo como una plataforma, ¿no? Así como lo son otras redes sociales, así como hace muchísimos años quizás se tuvieron que enfrentar a la televisión, quienes hacían periodismo radial o periodismo escrito, lo encuentro como una plataforma desde donde se entregan contenidos. El desafío que significa esta plataforma es ir evaluando, un ejercicio que todos tenemos que hacer en los medios de comunicación, eh, cómo estas plataformas llegan a la audiencia y si eso permite una mejor conexión o no con el público al que queremos llegar, en este caso queremos informar. Y en ese sentido creo que el desafío principal es encontrar y las herramientas, o al menos entender la lógica que hay detrás de estas plataformas. Obviamente que no va a ser lo mismo escribir una nota en un medio escrito que presentarla en un guión de televisión o hacerlo en un informativo radial. Yo creo que ese mismo desafío que presentan otras plataformas de comunicación la presentan las redes sociales, ya sea Instagram o TikTok en este caso. Eso. Sí, sí, totalmente. Junto a Leandro hemos visto también eso del algoritmo que es diferente en cada plataforma, que uno tiene que saber reinventarse en cada una de ellas porque son otros públicos también objetivos. Claro. Sí, por eso. Claro, y además es un desafío en torno al lenguaje. Yo lo digo y lo hablo como un presente porque es un desafío del cual nos estamos subiendo probablemente más lento, o me estoy subiendo yo, porque el canal sí está, tiene medios, tiene eh, personas que ya trabajan hace varios años en torno a entregar las noticias mediante esta plataforma. Eh, pero la digitalización también ha sido un desafío para los medios tradicionales y por eso también tanto TVN como otros grandes conglomerados mediáticos se presentan como áreas multiplataformas que puedan integrar distintos lenguajes también para poder llegar con un mismo contenido, porque finalmente el contenido no es el que debería variar, lo que debería variar debería ser la forma en la cómo se entrega y en las herramientas que se usan para entregar ese mismo mensaje, pero el mensaje debiera ser uno y ese contenido debiera estar determinado por los mismos criterios y principios del periodismo desde hace mucho tiempo, digamos, en base a la objetividad, a la veracidad, el criterio, y también definidos en base a las líneas editoriales de cada respectivo medio. Siguiendo en esa línea, como tú dices, de las bases del periodismo, ¿a tu juicio es posible hacer periodismo de calidad en una plataforma tan rápida y superficial en el ámbito de que aún sigue siendo emergente? Yo creo que sí, que es posible, que es un desafío urgente para los medios tradicionales, y creo que catalogarlo como superficial es peligroso, porque finalmente la inmediatez que tiene TikTok eh, está dado, digamos,
por lo breve que puede llegar a ser un mensaje, pero no necesariamente ese tiempo de duración y eso que pase tan rápido necesariamente es sinónimo de superficial. En TikTok podemos encontrar infinitos contenidos superficiales, engañosos, fraudulentos, absurdos, etcétera. Pero, insisto, como plataforma no tiene una identidad per se, finalmente es en base al contenido que se dé. Y en ese sentido creo que una información inmediata, corta, breve, puede ser igual de profunda e interesante en una plataforma de estas características. Sí, totalmente, pero llevándolo a, como tú dijiste recién, de la información que se pueda transmitir por TikTok, ¿de qué manera TikTok contribuye a la expansión y legitimación de las fake news, especialmente entre los jóvenes? Bueno, yo creo que ahí el fenómeno es más amplio y no le echaría la culpa a este medio en específico, porque finalmente, si es por noticias falsas, los que concentran más noticias falsas es Facebook hoy en día, porque además llega a un público distinto, eh, también se pueden dar en otros medios, etcétera, en portales, y, y están proliferando. Y la proliferación de las noticias falsas no es un fenómeno nuevo, como hay ciertas premisas que a veces se dan que hay que ser cuidadosos, o sea, las noticias falsas existen desde el siglo pasado, muchísimo antes, o sea, desde Roma. Incluso se van profundizado en los medios de comunicación, porque los más media como tales existen desde, no existen hace tanto tiempo, pero sí se ha ido dando un fenómeno particular de estas plataformas que abundan y que están en el teléfono celular de todo el mundo. Entonces, si quisiéramos culpar a alguien más que la plataforma, podríamos incluso hasta culpar a los celulares, ¿cachai? Que todos tenemos celulares, finalmente, pero ese es un soporte, un dispositivo. Eh, y al tener todos los celulares, se genera esta suerte de viralización. Eh, Como alguna vez planteé en un podcast que hicimos de noticias falsas, esta información que ya está más añeja porque es del 2018, un análisis que fue publicado por Science, una revista, una de las revistas más prestigiosas de ciencia mundial, y bueno, tomó muestras de en ese entonces lo que se llamaba Twitter, ¿no? X, y concluyeron que las mentiras eh, podían llegar a alcanzar hasta 100.000 personas de un solo golpe, y que hago el paralelo, digamos, porque Twitter en ese momento tenía una conexión muy fuerte y era muy consumido, era muy masivo. Yo creo que ha perdido una fuerza tremenda con el paso de estos años y podría como extrapolarse las conclusiones de este estudio a el medio que hoy domina como TikTok. Y bueno, y ellos también plantearon que una noticia falsa es replicada más veces que una verdadera, que es algo que se sabe, y que en cifras una verdad necesita 6 veces más tiempo que una mentira para llegar a 1.500 personas y 20 veces más tiempo para que se replique 10 veces. O sea, eh, la información engañosa y fraudulenta tiene una cantidad de características que la hacen más apetecible. Y eso genera que tienda a viralizarse muchísimo más. Y con ese fenómeno es que se vuelve peligroso una plataforma como TikTok, que es tan viral, que es tan masiva, que es un mensaje breve y tan sencillo de entregar. Entonces ahí se vuelve más peligroso. Y yo tengo una mirada mucho más europea que norteamericana, de que se necesita regulación en ese ámbito. Y en eso yo creo que es que estamos al debe en Latinoamérica, para qué decir, seguimos las directrices de Estados Unidos, que en general no se tiende a pensar en la autorregulación y, y tú lo ves en la praxis que no pasa tanto esa autorregulación.
Sí, con los datos que me acaba de decir, sí, o sea, totalmente junto a Leandro, como hemos visto tantos documentos para respaldar todo esto, nos damos cuenta de la manera que se podría decir las redes sociales ocupan las emociones, como es un estudio de las audiencias que llama más, muchas veces más la atención esta información tan banal, tan que uno sabe que no es verdadera, pero hay ciertos patrones que la gente le llama más la atención que otra. Claro, lo que pasa es que las noticias falsas y en general el contenido que vas a, que tiene más viralización, apelan a sentimientos. Y esos sentimientos no tienen competencia con algo que puede ser una muy buena noticia, que puede ser alegría. Una noticia alegre, lamentablemente, no causa el mismo impacto que algo que te dé mucha rabia, o que te dé frustración, o que haga que tú sientas un profundo sentido de justicia y quieras rebelarte frente a esa información. Eso genera un, una réplica y una viralización mucho más contagiosa que una noticia más seria, una noticia O más acotada, plena que claro, que finalmente más equilibrada, porque todos sabemos que como parte de la vida que todos son grises también, no todo es tan blanco y negro. Y en ese sentido, si tienes una noticia equilibrada, un titular mesurado, porque muchas veces no todas las cosas son como parecen ser y necesitas explicar mucho más para que ser 100% objetivo y veraz en la información que estás entregando. Te pongo un ejemplo, fue mucho más atractivo e incluso salió en, para mí, el consorcio más importante de periodismo del mundo, que es el New York Times, cuando publican en esta información de que se había encontrado vida, la primera señal de vida más allá del sistema solar, como un planeta que podría albergar vida, que salió hace un mes, 2 meses atrás. Y claro, era muy atractivo, todos lo vendimos un poco así, porque tenía algo de eso, pero cuando tú te pones a profundizar, tenía ciertas sutilezas que hacían que la noticia decayera muchísimo más, y, o sea, y sin ir más lejos, hace 2 semanas ya de alguna manera lo descartaron. Descartaron que era tan así, eh, siendo que desde un principio se planteó que tampoco era tan así, no era como que hubiésemos encontrado vida extraterrestre, pero había una señal de... Entonces, claro, los medios tradicionales, en este caso hasta el New York Times, ocupamos ciertos subterfugios para cautivar a la audiencia, para cautivar al público y vas entregando una información. Pero así todo uno se tiene que regir, no solo por normas del periodismo y la ética, sino también por las normas de los medios de comunicación y por las regulaciones que se consideran para los medios de comunicación. O sea, yo no puedo decir cualquier cosa si es que después una persona me puede denunciar al Consejo Nacional de Televisión. Por ejemplo, yo no puedo empezar a decir que si tomas mucha leche por la mañana, probablemente el cáncer de colon va a disminuir. O sea, ni siquiera puedo decir que haciendo más ejercicio, probablemente usted tenga menos riesgo de sufrir cáncer de colon, pese a que haya mucha evidencia al respecto, pero si no hay algo puntual, yo podría incurrir en una falta muy grave y cualquier persona me podría denunciar en el Consejo de Televisión. Ese tipo de entes regulatorios hoy no existen para plataformas como TikTok. Entonces, en ese sentido, hay un juego del uso deliberado de estas plataformas, aprovechándose de este vacío de regulación y de este beneficio de la viralización acelerada para entregar información falsa, que apele justamente a esos sentimientos y emociones que son tan intrínsecas del ser humano y que van a generar muchísimo más impacto y muchísimo más contagio, para no decir cierta viralización, pero réplica a través de Internet. Sí, totalmente, cómo va todo
regularización, de tener más límites, de también reinventarse, ¿qué estrategias a tu criterio deberían adoptar los medios para adaptarse a este consumo informativo de los jóvenes, pero también sin perder la ética, sin perder la regularización? También hablábamos con otro entrevistado junto a Leandro, que también muchos periodistas se quieren adaptar a este nuevo formato de los jóvenes, pero también mucho no les queda, no les funciona. Entonces, a tu criterio, ¿qué estrategias deberían tomar? Bueno, yo creo que la principal estrategia de los medios de comunicación, y que en algunos casos están bastante bien, en otros casos estamos más al debe, es justamente rellenar esos espacios. Cuando tú dejas espacios para que no solo otros medios, sino que los contenidos que la gente anda buscando, porque acá no hay un vacío de contenido. O sea, ahora justamente estaba buscando que el último informe, que siempre hay informes que ya o hace la Universidad Católica, o lo hacen en conjunto con el Consejo de Televisión, o lo hacen en general, pero el último informe, de hecho, el 2025, que se lo replicó CIPER eh, hace 2 semanas, una semana, es del consumo de noticias y evaluación del periodismo en Chile, es que el consumo de noticias, lo digo con tanta fuerza y se me perdió el dato, que el consumo de noticias ha aumentado. O sea, la gente no es que se informe menos hoy, no es que cuando uno escucha muchas veces la crisis de los medios, te da una falsa sensación de que la gente ya no quiere ver necesariamente tele, eh, pero la tele sigue siendo muy importante en términos de, no sé, los mismos streaming, ¿cachai? Como, pero bueno, ahí me voy a ir por otro lado. Pero a lo que voy que la gente efectivamente sí está buscando información. Entonces, si la gente está buscando información, tenemos que tener claridad de por qué medio se está buscando esa información. Espérate, que acá justo estaba... Claro, y hay además, que eso también uno se debe hacer cargo, muchas veces una evaluación negativa de los medios de comunicación. Y eso tiene que ver también, hay mea culpa nuestra, por supuesto, pero también tiene que ver con que hay una concentración de los medios y problemas más estructurales que hacen que haya perdido también la credibilidad muchísimas veces los medios más masivos, o por lo menos los medios más masivos chilenos. Acá está. El consumo declarado de noticias en el país muestra un alza de casi 20 puntos porcentuales. Eso es un montón, porque aparte de respecto al 2024, o sea, entre 2024 y 2025, un 20% más de personas reporta consumir noticias sobre lo que pasa en la sociedad. Eso es muchísimo. Entonces, el consumo de noticias o de información, la gente sí está sedienta de eso. El problema es que si se genera un vacío informativo y la gente a donde va a buscar información no la encuentra o no conecta o no lo convence cómo se presenta, va a empezar a buscar otros lados. Entonces ahí yo creo que está el desafío de los medios de comunicación masivos, de estar en todos lados. O sea, enviarte un newsletter, si tú abres Instagram, que estemos ahí, que estemos entregando información a través de TikTok, que en ningún caso, digamos, no vamos a estar en TikTok porque, no sé, porque es muy superficial, porque es para niños, porque es para adolescentes. No vamos a estar en Instagram porque es muy breve. O sea, la evaluación siempre tiene que ser, según mi punto de vista, de los medios masivos, es rellenar y llenar todos los espacios informativos que existan para poder entregar la información que nosotros, bajo los principios básicos de un periodismo, del periodismo, podamos entregarle a las personas, enarbolando los valores que sabemos no todo el mundo tiene a la hora de entregar contenidos, que es la protección de la democracia, la protección de la libertad de expresión, la información veraz. Entonces, ese es el gran desafío nuestro, de tener presencia en todos lados y también capacitarnos para entregar esa información y conectar con nuestra audiencia. Tú me comentabas que, claro, hay gente que no le gusta y hay otros que no les sale, y claro, eso es un problema también. Lo malo también es de no
ir adaptándose a los tiempos, ¿cachai? Hay una forma de que uno tiene que hacerlo. Hay brechas generacionales que van a pasar igual, o sea, para ponerte un caso absurdo y que pueda sonar frívolo, algunas personas se sienten viejos porque les duele la rodilla, otros porque se ven arrugas. Yo ayer me sentí vieja al poner en YouTube el partido de Chile y ver que había dos personas, dos jóvenes, comentándolo y yo decía, ¿a quién le puede gustar esto? Y ahí como caché cómo funciona eso del React y yo dije, ¿a quién le puede gustar eso? Yo sufriendo y me sentí muy desconectada. Yo dije no puedo estar más desconectada de esta nueva generación porque yo odiaría que me pongan a dos pelotudos hablando sobre un relator, como no quiero, ¿cachai? Quiero escuchar el partido en lo más grande posible, verlo en la mejor calidad posible, y no que me metan a dos pendejos hablando de... Para eso invito a dos amigos borrachos, los tengo al lado mío en la casa hablando sobre el relator. Entonces, bueno, ahí tendré que darle una vuelta de ver qué es lo que la gente ve en este tipo de interacción en las redes sociales, en donde se genera también información, y que si me puede servir para mis contenidos, probablemente, afortunadamente, yo siento que por el momento no necesito nada de eso para mis contenidos en cuestión. Quizás el editor de deportes sí tenga que conectar con eso. Entonces, a lo que voy, que también hay un desafío más personal de ir adaptándose a los tiempos. Un desafío institucional de cada medio de comunicación y algo más personal también de ir viendo cómo llegar tan eficientemente como lo haces con un tipo de plataforma, que es, en este caso yo trabajo en televisión, a través de la televisión de la señal abierta, como también llegar con otros contenidos que pueden ser otros o los mismos, pero de otra manera, a través de otras plataformas, en este caso digitales. Sí, o sea, refiriéndome a lo que acabas de decir, cada plataforma tiene su manera de llegar a su público, quizá a tu criterio. Nosotros ayer también hablábamos eso con mi familia, o sea, se escuchaba el que estaba hablando, se escuchaban los dos de la izquierda, se genera esto que a mucha gente no le gusta y que no se va a adaptar nunca, o gente que se adapta, pero siguen ahí como entre el gusto y no gusto. Pero siguiendo esa misma línea, ¿cómo visualiza el futuro del periodismo en un mundo donde muchos usuarios de redes sociales se consideran comunicadores? Lo que hablábamos, Claro. lo que hablábamos anteriormente, muchos de los que están ahí no son periodistas, lo eligen netamente por seguidores, porque son más conocidos, porque salieron en un reality, los pusieron a comentar un partido, ¿puede ser así? Entonces, ¿cómo visualiza esta profesión? O sea, yo siento que no solo nuestra profesión, sino que muchas profesiones están bajo amenaza frente eh, a temas netamente políticos, como la polarización, como la irrupción de la extrema derecha y en ese caso de los regímenes totalitarios que tienden a coartar la libertad de expresión, que no tiene que ver con algo de derecha e izquierda, sino que tiene que ver con algo de coartar la libertad de expresión y eso amenaza directamente a los periodistas, pero también otros desafíos y problemáticas más estructurales de la sociedad, cómo se va construyendo. Y en ese sentido, no son solo los periodistas los amenazados, también están los médicos, los abogados, los trabajos técnicos en torno al reemplazo de la inteligencia artificial. Entonces, ya que estamos hablando específicamente de periodismo, estamos bajo amenaza por distintos motivos que van más allá de solo las plataformas o la forma en que cualquier persona se dice ser comunicador. Mi opinión personal es que no necesitas tener el título para ser un buen comunicador ni generar contenidos que sean importantes, relevantes y que entregues información veraz. Eh, pero sí hay un paso, digamos, universitario que muchas veces es necesario para conocer otras cosas dentro de eso, la ética además,
Y además que todo está muy fragmentado, ¿no? Cuando tú llegas y haces un contenido, después, ¿dónde está la responsabilidad detrás de lo que tú acabas de decir o hacer en tu contenido? Entonces, en ese sentido, sí yo encuentro peligroso esta proliferación de quienes dicen ser comunicadores y que muchas veces no se hacen responsables de lo que ellos entregan y no reciben ninguna sanción al respecto. Entonces, esta utopía de la autorregulación es muy peligrosa. Es como, o sea, cualquier persona puede decir lo que quiera, cualquier persona puede empezar a dar información falsa respecto al tratamiento de los cánceres, y lo planteo porque la semana pasada hubo una de las conferencias más importantes de cáncer del mundo, las que se realizan cada ciertos años, en que se juntan los oncólogos a hablar desde los estudios más profundos del cáncer hasta los problemas que están enfrentando, las terapias que vienen, etcétera. Y uno de los problemas que ellos han visto es cómo han ido proliferando por redes sociales información falsa respecto a dietas que uno podría hacer o el consumo de ciertas productos sin ninguna evidencia científica, y eso hace a muchas personas perder la vida porque retrasan sus tratamientos oncológicos o simplemente no solo los retrasan, sino que rechazan tratamientos oncológicos, eligiendo otras terapias alternativas sin ninguna evidencia científica. Sin ir más lejos, también tenemos el caso de los antivacunas, y así un montón de otras corrientes que para mí los terraplanistas son profundamente inofensivos, pero una antivacuna no. Las guaguas se mueren, los niños se mueren. Un gallo que crea que va a correr siempre y que la Tierra no tiene curvatura, me da lo mismo, más de despreciar su intelecto. No sé si, si la proliferación de este contenido puede ser tan más peligroso. El problema es que probablemente el que cree eso cree otras pelotudeces más que son mucho más graves y que son mucho más peligrosas y que pueden ser mortales. Y en ese sentido yo creo que esta utopía de la autorregulación juega en contra. Y ahí es el desafío del periodismo, porque defender un terreno que uno de alguna forma es como una bandera de lucha, ¿no? Uno es periodista para entregar esta información veraz, para defender la libertad de expresión, para defender los valores democráticos. Entonces, de alguna manera, al problema que nos enfrentamos, pese a que podemos aceptar que haya más comunicadores, podemos ponernos más reticentes a esta proliferación de generadores de contenido por los problemas asociados que están generando, más que un celo profesional que podríamos tener. Yo creo que es un celo de cuidar los valores que los periodistas deberíamos cuidar. Sí, llevándolo a lo que tú me acabas de decir, que es tu opinión, sí, junto a Leandro hemos visto cómo todas las profesiones están vinculadas a esta aplicación, porque ahora sale la nutricionista hablando, dando sus tips, Claro. el dentista, el enfermero y así muchos más, pero llevándolo al área de periodismo, que es donde más las personas ahora que quieren ser creadores de contenido, quieren informar o quieren dar su opinión por temas de farándula. ¿Consideras tú que a tu juicio la ética es el primer factor para diferenciar los comunicadores del periodismo? O sea, para diferenciar al comunicador de TikTok con el periodismo. Yo creo que sí, la ética es necesaria. A ver, pero no es excluyente, porque yo creo que sería muy soberbio pensar que un periodista, por ser de un medio de comunicación masivo, es más ético que un divulgador. O sea, para poner un ejemplo, si tú me pones a Rodrigo Sepúlveda de Mega, periodista, me pones a la Tere Panet, que es divulgadora científica y que ella prolifera su contenido en redes sociales, eh, yo creo que no es necesario que diga quién prefiero. Entonces, finalmente yo creo que
no por ser periodista de un medio de comunicación, tu ética está dada por antonomasia. No por ser un periodista titulado, tu ética está dada por sentado. Yo creo que sí urge que esta conversación se tenga en las casas, una suerte de alfabetización digital, para uno no dejarse engañar por los contenidos que consume. Pero yo creo que es que ya lleva al error pensar que un periodista se diferencia de una persona común y corriente que genera contenidos por la ética que tiene. Lamentablemente, no todos los periodistas son éticos, lamentablemente no todas las personas comparten los mismos valores, entonces yo creo que ser de un medio de comunicación incluso no te justifica de que puedas decir una burrada. Eh, lo que pasa es que hay ciertos filtros que se espera y se supone que la vara está más alta, entonces de alguna forma tú no hablas por las tuyas, sino que estás en representación de un medio de comunicación, o sea, yo soy de TVN, no puedo llegar y yo tengo un bloque de ciencia los jueves y yo no puedo llegar y dar información, es lo que siento yo, digamos, dar información sobre una publicación de una universidad que no tiene ningún laurel, digamos, que no tiene ni un peso, porque simplemente es atractiva, porque yo siento que hay una responsabilidad detrás, etcétera. Pero eso puedo ser yo, probablemente otra persona no lo sea así. Y también esa lectura pueden tener los generadores de contenidos de TikTok que no sean periodistas. Entonces, yo creo que hay otras razones que nos pueden diferenciar, pero no es solo la ética y que tampoco la ética está dada como por sentado por tener un título. No, sí, totalmente, como dices tú, antes de la profesión está una persona y por más que sea periodista y le enseñen sus 5 años de carrera que tiene que seguir la ética, puede no hacerlo, porque cada uno tiene sus principios y sus valores. Entonces, como tú dijiste, sí, hay otras razones. ¿Cuál consideras tú como conceptos que podrían ser, o sea, no menospreciando la ética, pero cuál encuentras que son iguales para diferenciar a este creador de contenido, influencer con un periodista? Yo creo que es compleja la pregunta. Si tú me preguntas de manera personal, como yo a la hora de consumir contenido como consumidora, no como periodista ni como editora, yo como consumidora de contenido diferencio. Efectivamente, tengo una conexión mucho más profunda con los medios de comunicación masivos y no cualquier medio de comunicación. O sea, yo consumo The Guardian, yo consumo New York Times, yo consumo las revistas científicas, y a las personas que ponen en esas plataformas también para mí tienen un peso mayor, pero porque efectivamente para mí existe esto de que hay un filtro, de que hay más filtros para creer la información. Y asimismo, si voy a querer seguir a un divulgador o alguien que genere contenidos, también para mí son importantes otras razones, como si es un astrónomo, que de dónde viene, dónde estudia, qué es lo que ha hecho, por qué tiene o por qué se justificaría que sepa de tal o cual contenido, pero esos son filtros que yo tengo como consumidora y es como yo lo puedo diferenciar a una persona de otra. Pero no sé si es algo que se puede hacer como un periodista y un generador de contenidos, ¿cómo diferenciarlos? Yo creo que es complejo como una receta per se, yo creo que tiene que ver también con cómo identificar un buen generador de contenidos, que puede ser un periodista o un X o cualquier profesión, de uno malo. Yo creo que ahí debiera estar el foco más que del periodista con otra persona que no lo es. Sí, perfecto. Es que con Leandro nos hemos dedicado a ver esto de cómo, o sea, 9 de 10 videos es la persona que quiere comunicar todo lo que sale en las noticias, pero lo quiere comunicar a su manera. Como te decíamos anteriormente, no es Vale. algo malo, porque puede ser muy veraz su información,
pero esa es la manera que se está viendo en esta plataforma. Antes, Claro, bueno, y lo otro, ya que lo menciona, lo otro delicado son los derechos, ¿no? Porque cuántas veces se ocupa material que ha salido en los medios de comunicación masivos, o sea, los periodistas muchas veces tienen acceso a fuentes que no tiene alguien de la calle, o sea, un periodista policial que ha generado un vínculo con un fiscal y luego entrega esa información, y eso, ya que lo planteaste, lo quiero mencionar, digamos, pasa mucho esto de replicar información que ha salido en un medio de comunicación a mi estilo, pero qué hay detrás del trabajo que hizo el periodista, de las fuentes a las que consultó. Entonces hay una suerte de ninguneo de propiedad intelectual muy profundo en las redes sociales también, como de utilizar contenidos que han salido en otros lados y replicarlos, replicar fuentes, incluso a veces se copian hasta las imágenes, y eso es grave también, como que no se han puesto límites, y vuelvo a lo que yo decía de que hay un vacíos regulatorios profundos, eh, que permiten que se prolifere de mayor forma contenidos de baja calidad. Por lo mismo, o sea, si yo quiero generar contenido, ya está todo bien, pero no robes ese contenido, no repitas información que sale en otro lado, y eso sí lo encuentro bastante grave. sí, o sea, es volviendo a lo que hablamos anteriormente, es la regularización, ponerle... Regulación, trata de ocupar más regulación que regularización, Sí, porque porque es más de marco regulatorio que de, claro, que de eh, corrección. sí, porque, o sea, viéndolo de otras formas, tanto en televisión como en radio, no se pueden, como tú decías, ocupar esto que se anunció en otra parte, porque tiene esta marca, tiene esto, que no puedes pasar a llevar esta otra cosa. O Entonces, sea, de hecho, por eso los medios han estado ocupando estos sellos de agua, porque el robo intelectual ya ha sido tremendo. Y con la inteligencia artificial no solo se abre una puerta para robar eso, sino que falsearla. O sea, yo que tengo un programa de salud, yo salgo promocionando un producto para la prostatitis. Hicimos la demanda ahora, que salgo como hablando, obvio que hablo como ridícula, como que uno dice, ¿quién puede creerse esto si hablo raro? Y el doctor también sale como superpuesta a la voz, pero igual puede haber gente que salga engañada y ya generamos la alerta por nuestra área legal para bajar esa información, pero son amenazas latentes, como además con la inteligencia artificial, de no solo de robo de propiedad intelectual, sino de fraude, de contenido de uso eh, de los registros de medios para generar contenido fraudulento. y llevándolo como por esa misma línea de que hablamos antes de regulación, de los límites, de la ética, del periodismo, de que no solo es el periodismo, sino también un sinfín de carreras, pero llevándolo solo a esta área, ¿tú consideras la aplicación TikTok, en especial, sé que hablamos de muchas redes, pero en especial TikTok, una amenaza para el periodismo? No, no considero que sea una amenaza para el periodismo. Como plataforma, no. Eh, Insisto, ya lo hemos hablado, ya lo he repetido muchas veces, como que yo lo evalúo como plataforma. Y así como plataforma, no considero que sea una amenaza para el periodismo. Eh, la proliferación de las noticias falsas en plataformas como TikTok sí creo que es una amenaza al periodismo, pero es distinto, digamos. O sea, hoy Instagram es la plataforma predilecta de las audiencias para consumir noticias, al menos en Chile. Entonces, si me preguntas, ¿TikTok es una amenaza? Yo creo que no, en la medida de que hay un marco regulatorio para los contenidos que se generan en esta y otras plataformas. Y llevándolo anteriormente a lo que me dijiste, para ti, ¿qué tipo de alfabetización mediática considera urgente promover en este contexto? Yo creo que hay una responsabilidad de los medios, pero también hay una responsabilidad de los colegios y de cada hogar
conversar para que no dejarse engañar. Finalmente esto es como, así como nos pasamos el dato entre amigos de que no nos engañen si nos llega un mensaje del banco, etcétera, del phishing, etcétera, tenemos que tener esa misma conciencia, eso que tiene que ver, digamos, con educación financiera, esa misma conciencia para educación de contenido, digamos, de cómo no dejarnos engañar. Y para eso se necesita tener esta conversación y tenerla como parte de las temáticas que tenemos que conversar. Si te genera planteárselo como, no sé, a nuestros hijos, a nuestros amigos, si te genera mucha rabia una información, si te genera mucha frustración, mucha ira, dale una vuelta, quizás no sea tan verídica, quizás esté planteada de una forma fraudulenta, eh, y por eso también de la mano de la alfabetización como tal, que yo creo que eso es un proceso individual de cada persona también, eh, se necesita un marco regulatorio como, como normar de manera más efectiva para que los contenidos fraudulentos o las noticias falsas eh, se bajen. Si proliferan demasiado, es justamente porque se puede, o sea, hoy en día X no tiene ni siquiera equipos que filtren. Entonces, las grandes plataformas, X, en este caso TikTok, Instagram, que es de Meta, eh, tienen que tener más, eh, ¿cómo se diría? Se les tiene que exigir mucho más en términos de filtrar sus contenidos, de bajar contenido, así como responden, se supone, a contenidos de interés sexual, de desnudos, etcétera, tienen que reaccionar de forma más activa y rápida a la información falsa, a la información fraudulenta, a la intolerancia. Entonces, yo creo que tiene que haber un marco regulatorio más profundo que tiene que venir de afuera. Estas grandes compañías además son de fuera, pero también interno, chileno, que sea mucho más fácil ir a la PDI y bajar ciertos contenidos de alguna plataforma que se pueda comprobar rápidamente que es fraudulento o falso. Entonces yo creo que ahí también hay un desafío del cual no he escuchado mucho, ni que se habla mucho, y del que hay que hacerse cargo, sin duda.